Buenas tardes a todos, aquí estamos hoy con Doctor Hernández, es broma, ¿eh? No soy doctor, con eso empezamos, muy importante, esto es solo entretenimiento, ¿vale? No soy médico, no recomiendo el uso de esteroides a nadie, no recomiendo que analice analíticas a nadie, simplemente lo hago por un tema de entretenimiento. Bien, vamos a analizar la analítica de Iván, analítica pre-inicio de ciclo, ya que en dos semanas empezamos ya con la testosterona. No diremos de momento cuánto, porque no hay los likes que tocan en el vídeo que toca, por lo tanto os quedáis de momento sin saber la info del ciclo. Si la queréis, pedidla. Bueno chicos, os explico un poquito, ¿vale? La analítica os adelanto que ha salido excelente, la verdad, ha salido muy bien. Vamos a hablar un poquito de los valores y también vais a ver que junto con Iván, que es el que se encarga de la edición, a nivel de soporte visual os vamos a poner varios recortes, varias imágenes de la analítica para que podáis ir conectando lo que yo os voy explicando con los resultados en papel. Cualquier duda que tengáis la podéis dejar en comentarios por si hay que aclarar alguna cosa. En total son 13 páginas de analítica, ¿vale? Entonces lo hemos resumido con aquellos valores más importantes y al final de todo una pequeña reflexión que os haré interesante en relación a hoy en día el mundo de los influencers y la naturalidad o no naturalidad. Bien, primero que todo hablar del hemograma, lo que viene siendo la serie roja. En el caso de Iván, tanto hematocrito como hemoglobina, que son las dos partes principales del hemograma, están perfectas, están en rango. El hematocrito lo tiene en 47 y la hemoglobina la tiene en 159. Totalmente dentro de rango los dos valores. Hay que tener en cuenta que ahora, cuando Iván empiece a utilizar los esteroides, los glóbulos rojos siempre tienden a subirse. Entonces lo que vamos a intentar que hacer es controlar que este hemograma, que este hematocrito y esta hemoglobina no se vaya muchísimo. Al final, lo que está demostrando la ciencia hoy en día es que estos valores tampoco son tan preocupantes, siempre que haya la profilaxis, los medicamentos correctos acompañando el uso de esteroides. Pero bueno, siempre va bien tenerlo como referencia y que esto no se eleve excesivamente. Pero la verdad es que partimos de un hemograma, de una serie roja muy positiva. A más potente sea el estado de salud al partir, mejor, porque más difícil es que este estado de salud se degrade. Imaginaros que Iván empezara el ciclo de esteroides y esto ya estuviera el doble de elevado por arriba, pues empezaríamos mal, ¿no? Lo que le comentaba hoy a él. Si al empezar el estado de salud es tan excelente como se verá en la analítica, pues eso es un plus de cara a la realización del ciclo. Segundo valor importante, interesante, que también veréis en el soporte visual los resultados exactamente, la glucosa basal. Muy importante. La glucosa en el caso de Iván la tenemos a unos 77, si no me equivoco, después lo veréis en la imagen. Es un muy buen valor, tiende a estar para abajo, pero está muy bien, la verdad. Entonces, eso indica que llevamos una buena gestión de los carbohidratos y los picos de insulina, que no es sencillo, hay que gestionar muy bien las cosas y en el caso de Iván las estamos gestionando muy bien. También el entrenamiento de fuerza es muy positivo de cara a tener estos niveles de glucosa basal correctamente y tener una buena sensibilidad a la insulina. Esto hace que Iván pueda gestionar muy bien tanto los niveles de azúcar como de hidratos, por lo tanto también muy positivo. El uso de esteroides también, lógicamente, tiende a afectar a la glucosa. La puede tirar para arriba o la puede tirar para abajo, pero bueno, de momento partimos con unos niveles muy positivos. A nivel de creatinina, que básicamente es la función renal, la tenemos en 102. Esto indica un muy buen funcionamiento del riñón. Y esto tiene un plus de mérito en el caso de Iván, porque hay que tener en cuenta que a más pese el individuo a nivel de masa muscular, más trabaja el riñón y más tiende a estar esto elevado de más. Por lo tanto, el hecho de que esté en su sitio indica que esta función renal es muy correcta, porque como os digo, el hecho de tener más masa muscular hace que sea más difícil que la creatinina esté en rango y en nuestro caso está totalmente dentro de rango. En lo que respecta al ácido úrico,
Las referencias, que al final son referencias fijadas por el sistema de salud, pero bueno, va bien para tener una orientación, estarían entre 220 y 547 y nosotros estamos en 250. Por lo tanto, perfecto. El ácido úrico también perfecto. Esto es un impecable estado del ácido úrico. Que esto está relacionado con un programa nutricional muy bien hecho. Como sabéis, a Iván hace 4 años, camino de 5, que le llevo toda la parte de la dieta y aquí, como se puede ver, aún siempre habiendo críticas de que si la dieta de los culturistas, que si los huevos, etc., etc., pues aquí se ve en esta analítica se ve reflejada su salud, que es el estado de bienestar físico, psicológico y social según la OMS. Y está perfecto. Esto indica que se están haciendo las cosas bien. Por mucho que la gente se emperre en decir que comer 10 o 12 huevos por semana es malo, o varias tonterías relacionando, por ejemplo, colesterol alimenticio con colesterol plasmático y todas las tonterías que se quieran inventar, pues al final, cuando se tiene que ver la salud, es plasmado en una analítica, al menos la salud de aquel momento, y si hay una continuidad, pues aún más meritorio. Y aquí se ve, como os digo, en 13 páginas solo hay un valor fuera de rango, que después os diré cuál es. Por lo tanto, esto al menos a nivel agudo ahora es un muy buen estado de salud y esto indica que se están haciendo bien las cosas a nivel de alimentación, nutrición y descanso. Al final la salud es esto, no ir a alguien y decirle esto está mal, esto no es bueno para la salud, sin ningún tipo de argumento. Esto son tonterías que suelen hacer en los gimnasios, como muchos otros hoy en día. Urea. La urea, la referencia, estaría más o menos entre 19 y 49 y nosotros estamos en unos 44. Por lo tanto, también dentro de rango, esto a nivel de urea significa que no hay un exceso de proteína en sangre. Por lo tanto, muy positivo, estamos utilizando la proteína para lo que toca, para la síntesis proteica. Y no hay un exceso en sangre, muy importante, ni en orina. A nivel de colesterol, el perfil lipídico, la verdad es que me ha sorprendido incluso a mí, porque el perfil lipídico, incluso ratio en mano, se podría decir que es prácticamente impecable. Tenemos el LDL en 64, el HDL, que es lo que se suele llamar el colesterol bueno, el más denso, en 50 y el colesterol total en 122. Un perfil lipídico muy bueno. Hay que tener en cuenta que aquí los esteroides es posiblemente uno de los sitios donde más afectan, ya que los esteroides y más los orales lo que hacen es subir el LDL, subirte el colesterol malo y bajarte el HDL. Al final, si baja el HDL es el que se encarga de depurar el LDL, por ejemplo. Y por lo tanto, si hay una reducción del HDL, que es el que hace la función de regular la cantidad de LDL, pues lógicamente va a aumentar el LDL. Por lo tanto, ¿cuál es una de las consecuencias más negativas del uso de esteroides? Que estamos bajando el HDL y subiendo el LDL y aumentando esta diferencia, aparte de subir el colesterol total. Y es una de las cosas que hay que tener más controladas, tanto a nivel de suplementación como profilaxis, porque normalmente estos perfiles lipídicos con el uso de esteroides, y depende qué mejunje se haga, como se hacen hoy en día, te puede destrozar un perfil lipídico. Y eso aumenta el riesgo, entre otras cosas, lógicamente, de ataque del corazón, porque al final, si hay más colesterol en las arterias, pues la sangre no fluye igual. Y después, en relación a este perfil lipídico tan bueno que tiene Iván actualmente, por ahí irá mi reflexión en relación a hoy en día el tema de los influencers y cómo podrían llegar a demostrar parte de su naturalidad o no y por qué puede que les interese o no hacerlo. También tenemos GPT y GOT, que básicamente es funcionamiento de hígado, corazón y músculos y que no haya un exceso de degradación celular dentro de rango. Esto es muy meritorio. Hay que decir que 2 días antes de la analítica le dije a Iván que descansara, básicamente para que estos valores, sobre todo tema de hígado, degradación celular, ZPK, etcétera, fueran un poquito más realistas, porque si no, si te metes un pedazo de entreno el día antes, lógicamente va a haber ahí una degradación, se van a elevar las transaminasas, se van a elevar todos los valores del hígado, entonces queríamos que los resultados fueran más realistas, por eso
2 días antes de la analítica descansamos. Y GPT y GOT estaban totalmente dentro de rango. El único micronutriente que teníamos con un ligero déficit fue el magnesio. Que bueno, somos conscientes por el tipo de dieta que sigue Iván, que puede ahí que haya una pequeña limitación en el consumo, pero bueno, ya estamos puestos en ello, tanto a nivel de suplementación como también con el vasito de leche por la mañana, ahora que estamos en la fase final del volumen y nos lo podemos permitir. En cuanto a testosterona, nos salieron 640.35 ng/decilitros. Rango alto para la edad, veréis en la foto los rangos que hay. El máximo más o menos del rango está en 710 y ayer está en 640. Esto indica que está en la parte alta del rango, una buena producción de testosterona. Y básicamente este sería el resumen. Como os digo, si queréis saber algún valor más y lo tenemos, pues lo podéis preguntar en comentarios. Es un muy buen punto de partida, un muy buen inicio. Y a eso quería ir antes con la reflexión que os comentaba. He tenido que escuchar, y Iván ha tenido que escuchar, de gente, al final no somos muy conocidos, pero por eso somos los desconocidos, pero sí que en Tarragona, quieras que no, nos conocen. Y se habla bien, lógicamente, y también se hablan cosas que no tocan, se habla mal. Y ha habido mucha gente que ha dudado de la naturalidad de Iván. Y al final esto es una buena hostia de realidad en su cara, porque al final estamos mostrando como antes de empezar a sí tomar esteroides, tenemos unos valores de testosterona muy elevados. Está todo el perfil hormonal, también está LH, FSH, prolactina. No hemos entrado en eso, me he centrado más en esta parte porque creo que son los valores más interesantes, pero también está el resto del perfil hormonal. Y se ve un perfil hormonal donde se ve que Iván es natural porque los valores están muy altos y aparte de estos valores muy altos, el resto de la analítica está muy excelente. Me gustaría ver todos estos influencers que hoy en día hablan de su naturalidad. No digo nombres porque no me voy a meter en estas tonterías ni me hace falta, la verdad, para ganarme la vida, hablar de los demás. Pero si realmente son tan naturales, sería interesante ver si estos valores de testosterona están tan elevados y en caso de estar elevados de forma natural, como es el caso de Iván, se demuestra que el resto de la analítica puede estar perfecta, porque tenemos 13 páginas de analítica y solo está el magnesio fuera de lugar. Eso indica que Iván, para tener esta testosterona elevada, no necesita degradar su cuerpo. En cambio, si pusiéramos aquí esta analítica con un consumidor de esteroides, tendríamos o la testosterona endógena a 0 o la testosterona elevada por un uso de testosterona exógena, pero después veríamos como el resto de valores estarían destrozados. El perfil lipídico de Iván, como os he dicho, 64, 50, 122, a cualquier persona que entienda de esteroides sabe que no corresponde con un perfil lipídico de un consumidor de esteroides que suele estar mucho peor. Por lo tanto, esto es una buena forma de demostrar la naturalidad de Iván. Como digo, no es una verdad absoluta, porque también puede ser que haya consumidores de esteroides que tengan una analítica excelente. Dudo que tan bien como Iván, pero bueno, puede ser. Pero tampoco es 100% exacto el polígrafo, la orina o los análisis de sangre. Pero bueno, es lo que os digo, me gustaría ver, para llegar a los valores de testosterona elevados, cómo esta gente tiene analítica y cómo están los perfiles lipídicos, y esto es una buena demostración en nuestro caso de que no os hemos mentido y que Iván hasta ahora ha sido totalmente natural, porque esta analítica vamos a intentar mantenerla lo máximo posible, pero posiblemente en fases agudas va a empeorar un poquito. Lo único que, bueno, como siempre decimos, vamos a mirar por el rendimiento, pero también por la salud, básicamente porque si quieres rendimiento a largo plazo necesitas salud, si no es imposible. Y nada, con esto lo dejaremos. Deciros también, como os comentó Iván, que Iván tiene asesorías disponibles. En mi caso también ahora he abierto un par de plazas para el mes de noviembre. O sea que interesados tenéis nuestras redes sociales abajo en la descripción. Y recordad siempre, empezamos desconocidos y terminaremos, toma porra, inolvidables.